Estamos viendo en este momento que se ha convocado a una protesta ante la Embajada de Estados Unidos en Madrid contra la agresión imperialista perpetrada por Estados Unidos ante Venezuela. Estas son imágenes en vivo que se están desarrollando en este momento desde Madrid, ya que españoles y españolas están condenando los ataques contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Esta es una convocatoria realizada por la Internacional Antifascista que convocó esta concentración realizada a partir de las 12 horas, hora local de España. Todo se está realizando frente a la Embajada de Estados Unidos. En este momento vemos a ciudadanas y ciudadanos protestando contra lo que ha ocurrido esta madrugada del 3 de enero, donde Estados Unidos ha bombardeado a Venezuela en la madrugada de la misma. Esta convocatoria fue difundida apenas horas después de los hechos sucedidos de la madrugada y en este momento estamos viendo varios carteles, varias pancartas. La gente se está reuniendo desde hace un rato ya para manifestarse y condenar estos ataques. Están también protestando, ya que están a favor y están defendiendo el derecho internacional y han afirmado que el pueblo venezolano es soberano y que hay que respetar el derecho internacional. Se está llamando para que la gente se siga sumando, se siga uniendo y para que las calles se desborden en solidaridad internacionalista ante la agresión del pueblo hermano. De esta manera fueron que realizaron la convocatoria precisamente de la Internacional Antifascista. Ahí vemos las imágenes en vivo y en directo desde España. España se suma a otra serie de convocatorias que se están haciendo por el resto del mundo y que también, por supuesto, se están realizando en Venezuela. Vamos a escuchar el sonido ambiente. También, ¿no? Estamos escuchando Fuera Yanquis, Viva Venezuela, el apoyo, como decíamos, en Madrid frente a la Embajada de Estados Unidos, porque españoles y españolas están condenando los ataques contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Recordemos que en la madrugada de este 3 de enero, mientras la capital venezolana y otras ciudades también del país estaban durmiendo, Venezuela ha sido sacudida por una serie de explosiones que marcaron y marcarán, por supuesto, un antes y un después en la historia reciente de la nación. Bombas y misiles también, según lo que informan, impactado en diversos puntos de la capital y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, acompañado del sobrevuelo también de aviones y helicópteros militares. Hubo fuego de densas columnas de humo, se pudo ver también se pudo escuchar estruendo, detonaciones y no han distinguido entre lo que fueron los objetivos militares y la cercanía de zonas residenciales. Estamos hablando de militares fallecidos, también de civiles
fallecidos. Estamos hablando también del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores por parte de Estados Unidos. Y por eso son las protestas que se vienen realizando. En este caso la estamos viendo desde España, pero desde varios puntos del mundo, que también estaremos mostrando en las siguientes emisiones de Telesur Noticias. También en el día de ayer, recordemos que estuvimos mostrando desde las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en plena capital de Venezuela, en Caracas, que hubo una manifestación, que la gente se reunía y que pedía por favor que devuelvan al presidente, a su presidente electo, al país, que no querían otro presidente. Mientras tanto, mientras las manifestaciones se iban dando, también habían declaraciones del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, en ese preciso momento, lo cual también hizo que mucha más gente se sume a estas manifestaciones en rechazo a las palabras del mandatario norteamericano. El gobierno, recuerden, el gobierno venezolano ha calificado estos hechos sucedidos en la madrugada del 3 de enero como una agresión militar directa perpetrada por Estados Unidos, una acción criminal que vulnera de manera abierta la soberanía nacional y la legalidad internacional. Entre las autoridades que veíamos ayer, que estaban hablando junto, por supuesto, con el resto del pueblo en el Palacio de Miraflores, veíamos que decían que había que respetar el derecho internacional y que tenían que manifestarse las organizaciones internacionales ante lo que estaba ocurriendo, que el mundo debía manifestarse ante lo que estaba ocurriendo. Y de hecho ahora el mundo, parte del mundo, estamos viendo España, específicamente Madrid, se está manifestando en contra de estos ataques que ya habían arrancado hace 4 meses atrás, aproximadamente con una violencia, ataques psicológicos, con también ataques mediáticos, fueron ataques por espacio marítimo, con varias muertes, y ahora finalmente llegaron al espacio aéreo, finalizando con el secuestro del presidente Nicolás Maduro, del presidente venezolano, y de la primera combatiente Cilia Flores, que en este momento se encuentran en Estados Unidos, ambos secuestrados por el imperio. Entre los primeros objetivos alcanzados en la madrugada, durante los bombardeos, durante los misiles, durante el fuego que veíamos, durante las explosiones que hubo y durante las muertes también, que lamentablemente dejó un saldo grande de fallecidos. Entre los primeros objetivos fue el Fuerte Tiuna y la base aérea La Carlota, que son símbolos de defensa nacional del país, así como instalaciones en regiones densamente pobladas, en el centro caraqueño, por ejemplo. El ataque ejecutado de forma sorpresiva y nocturna, mientras el pueblo dormía, se iban realizando los ataques, como suele ocurrir, fue descrito por las autoridades como un acto cobarde, diseñado no solo para dañar la infraestructura, sino que también para sembrar el terror y la desesperación en la población civil, una población que, si bien se la veía venir este tipo de ataques, salían directamente de las fiestas navideñas, y realmente el pueblo ha quedado en shock. Ha sido sorprendido por estos ataques en la madrugada. Muchas imágenes, muchos videos se fueron mostrando a través de las redes sociales, como también fuimos mostrando y fuimos dando mucha información a través de Telesur Noticias, siempre nuestra información oficial y pertinente de los hechos, de lo que va sucediendo, del minuto a minuto, del paso a paso, de cada acción. Reiteramos en este momento, para los que recién se van integrando a la pantalla de Telesur, tenemos en desarrollo una manifestación de españoles en Madrid que están condenando los ataques contra Venezuela perpetrados en la madrugada del 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, de la primera dama Cilia
Flores. Vemos en este momento, como podrán apreciar, banderas venezolanas, varias pancartas también, pancartas pidiendo paz realmente y no guerra, no war, yes peace, como también suele decir el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, varios carteles que están acompañando en este momento a esta manifestación. Vamos a escuchar un poco más del sonido ambiente. Escuchamos los cánticos, se puede divisar sin lugar a duda Venezuela, se puede divisar, se puede escuchar el apoyo de las y los manifestantes en este momento duro, a pocos instantes también de lo que han sido los bombardeos en Venezuela, y lejos de lo que ocurrió, lejos de tratarse de una operación quirúrgica, los bombardeos evidencian realmente, según lo ha mencionado también Venezuela, autoridades, un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas más elementales del derecho internacional humanitario, que, como bien decíamos, es una de las cosas que se han dicho últimamente, que las autoridades han expresado, que las autoridades han manifestado al respecto, el respeto por el derecho internacional humanitario. Seguimos escuchando, mientras seguimos viendo también varias banderas, no solo de Venezuela, también vemos de Palestina. ¡Maduro, libertad! ¡Maduro, libertad! ¡Maduro, libertad! ¡Maduro, libertad! ¡Maduro, libertad! ¡Maduro, libertad! Ya están haciendo, especulando Algo va a pasar. si se está sembrando la especulación. Es un riesgo que no sabe. Escuchábamos Maduro en libertad, que es lo que está pidiendo el pueblo, que está pidiendo el mundo realmente, porque en varios puntos, en varios países se está pidiendo la libertad del presidente Nicolás Maduro. Mucha gente está hablando de la injusticia que ha sido todo este procedimiento, todo este proceso para sacar, para destituir y para secuestrar finalmente al presidente electo Nicolás Maduro. Esto es lo que se ha sumado a la gravedad de los ataques. Esta fue la punta de todo lo que ocurrió, porque se sumó esta denuncia alarmante con, en su momento, un paradero desconocido del presidente constitucional y de la primera combatiente Cilia Flores. En su momento también, cuando estaba ocurriendo, cuando recién se dio el secuestro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió públicamente al gobierno de Donald Trump una prueba de vida inmediata. Era lo primero que se estaba pidiendo y hacía responsable, por supuesto, y directamente a Estados Unidos por lo que Venezuela está considerando, y gran parte del mundo, el secuestro de un jefe de Estado y de su esposa, que es realmente lo que es. Ante esta situación, el Estado venezolano activó, recordemos, el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, tal cual
lo había dicho, lo había sugerido en su momento, se había discutido en la Asamblea Nacional y se había finalmente planteado y había quedado firme el estado de conmoción exterior de todo el territorio nacional si es que ocurría algo como por ejemplo lo que ocurrió ahora, que fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a cuerpos de seguridad y al pueblo organizado en milicia, fue desplegada en defensa integral de la nación. En este momento está desplegada por todos los puntos de Venezuela con una seguridad máxima ante todo lo que está ocurriendo, porque por supuesto que nadie sabe, no se sabe cómo van a continuar estos hechos. Este bombardeo que reiteramos arrancó en la madrugada del 3 de enero y que tuvo como saldo este secuestro al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, y que realmente tanto la población venezolana como el mundo están preocupados ante lo ocurrido y también ante lo que pueda llegar a pasar. Hay muchas especulaciones al respecto, hemos realizado varios análisis a través de nuestras pantallas de Telesur, que se pueden poner al día también a través de nuestras redes sociales, a través de TikTok. Hay varios analistas que han dado su palabra de cómo se puede seguir desarrollando esta situación, que por supuesto hasta el momento es una incógnita para muchos de los sucesos, cómo se van a dar a futuro. Recordemos también que no solo Delcy Rodríguez dio declaraciones en su momento pidiendo el paradero y pidiendo una fe de vida del presidente Maduro y de la primera combatiente, sino que también dieron declaraciones el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, también denunciando la agresión como una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y reafirmando que Venezuela no va a aceptar tropas extranjeras ni tampoco ningún tipo de tutelaje imperial. La respuesta oficial ha insistido más que nada en la serenidad, la unidad, la firmeza, la paz. Y como bien decía la vicepresidenta, la vicemandataria Delcy Rodríguez ayer, esto es algo que es la unidad de toda América Latina, porque sin lugar a duda, como lo han expresado varios analistas, primero vinieron por Venezuela, pero después pueden ir por el resto de países de América Latina y el Caribe. Entonces es la unidad de toda América Latina ante esto. No es solo lo que ocurrió y lo que ocurre en Venezuela, ya que después también hubo amenazas por parte de Donald Trump a Colombia. Ya habían tenido amenazas hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero también se reiteraron esas amenazas a Colombia. Y así, reiteramos, arrancó con Venezuela y no sabemos cómo puede llegar a continuar, pero según varios analistas, esto recién es el comienzo, ya que puede perpetrarse en diversos países de América Latina y el Caribe. También desde las calles de Caracas, el ministro Diosdado Cabello ha llamado a la calma y a la conciencia histórica del pueblo, señalando que los ataques buscaban provocar caos, miedo y una reacción descontrolada que nunca llegó. Por el contrario, el país amaneció con una tensa pero consciente calma, con patrullajes preventivos y un mensaje claro que Venezuela no se va a rendir ante el terror ni ante la violencia imperial. Ayer mostrábamos precisamente imágenes de la capital venezolana, mostrábamos imágenes de Caracas, que estaba en total calma, en total tranquilidad. Hoy seguramente sigamos mostrando imágenes al respecto, porque realmente el país y sobre todo la capital, Caracas, ha amanecido en total tranquilidad. La vida continúa, las funciones continúan, el transporte también está habilitado y por ende, como bien lo mencionaba el ministro Diosdado Cabello, hay una gran tranquilidad, lo contrario a lo que de repente esperaba el pueblo norteamericano.
no tanto el pueblo norteamericano, mejor dicho Washington, mejor dicho Donald Trump, los que esperaba Donald Trump y su gente, que ocurriera el día después en el país, pero amaneció consciente, un pueblo con calma, con patrullajes preventivos y el mensaje, reiteramos, de que Venezuela no se rendirá ante el terror ni ante la violencia imperial. Ahí estamos viendo precisamente, vamos a escuchar a ver qué el cántico de esta muchacha. Bueno, precisamente, alerta. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y bueno, es emocionante escuchar a europeos cantar alerta, alerta al que camina, la espada de Bolívar por América Latina, un cántico típico nuestro de América Latina y el Caribe, que lo están cantando aquí en plena manifestación que reiteramos para todos los que se van sumando a la pantalla de Telesur. En este momento tenemos en desarrollo estas imágenes, esta manifestación que está ocurriendo precisamente, específicamente en Madrid, ya que españoles y españolas están condenando los ataques perpetrados contra Venezuela por parte del imperio y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Todo esto ocurrido en la madrugada del 3 de enero, mientras el pueblo dormía. Han bombardeado Venezuela, el imperio ha bombardeado Venezuela, dejando un gran saldo de heridos entre militares, pero también civiles, porque no solo han bombardeado, como ellos excusan, determinados lugares estratégicos, sino que también han bombardeado lugares como el centro, donde hay civiles también, hay gente de a pie también. Entonces acá esto es parte de lo que le estamos mostrando, este desarrollo desde España, es parte de las manifestaciones que se van sumando, que se van a ir sumando por todo el mundo, porque el mundo se está manifestando y porque, como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo mundial se está uniendo, tal cual lo han pedido también autoridades y el pueblo venezolano desde acá. La unión que es lo principal ante todo esto, y también la unión de los organismos internacionales que hablen, que se manifiesten, porque se está violando el derecho internacional, se están perpetrando ataques sin ningún tipo de justificación en este momento. Y como decíamos, no sabemos cómo se irá desarrollando todo esto, pero esto tuvo un saldo de un secuestro, de algo gravísimo, de un secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de una primera combatiente en este momento. Y por eso estamos mirando todas estas imágenes, tanto de varias partes del mundo que seguiremos mostrando, como también, por supuesto, desde Venezuela, porque el pueblo, si bien Venezuela se levantó también otro día más con tranquilidad dentro de todo lo que pasó y dentro del shock, por supuesto, que llevó a esto, que llevó todas estas agresiones, todos estos ataques por parte del imperio. Igualmente el pueblo se ha manifestado, el pueblo se sigue manifestando tanto como lo veíamos ayer en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, como también el pueblo se manifiesta a través de sus redes sociales. El pueblo hoy en día también, las redes sociales es la nueva calle, a través de las redes sociales están pidiendo
justicia y también hay reacciones internacionales por parte de organizaciones como por parte de diversos mandatarios a lo largo y ancho del mundo, porque enseguida pasó todo esto, las reacciones internacionales evidentemente no se hicieron esperar, gobiernos y líderes de regiones denunciaron el ataque como un acto criminal. Cuba fue uno de los que se expresó y habló de terrorismo de Estado. Habló de terrorismo de Estado. Vamos a escuchar la señora qué es lo que está leyendo, qué proclama está leyendo. Imprescindible de despertar la solidaridad internacional y de portar la esperanza de la victoria. Frente al imperialismo anglosajón y ante el silencio cómplice de la Unión Europea y del Gobierno del Reino de España, nos corresponde a la clase trabajadora y a los pueblos del mundo levantar bien alto la bandera de la solidaridad internacionalista, que solo puede ser antiimperialista, antisionista y antifascista. Manos imperialistas fuera de Venezuela y de América Latina. ¡Viva la resistencia y la solidaridad internacionalista de los pueblos! ¡Viva! ¡OTAN no! ¡Bases fuera! 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 ¡Bases fuera! ¡Que no queremos! ¡Que no nos da la gana ser una colonia norteamericana! ¡Que no queremos! ¡Que no nos da la gana! Ser una colonia norteamericana, que no nos da la gana ser una colonia norteamericana. ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Fuera! ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Manos fuera de Venezuela! ¡Manos fuera de Venezuela! El imperialismo es el terrorismo. El imperialismo es el terrorismo. El imperialismo es el terrorismo. Es el terrorismo. El imperialismo es el terrorismo. Fuera yanquis de América Latina. La señora expresaba que hay que levantar la bandera de la solidaridad bien en alto, manos imperialistas fuera de Venezuela y América Latina. Y también dentro de los cánticos escuchábamos, no nos da la gana de ser una colonia norteamericana, no nos da la gana de ser una colonia norteamericana, y manos fuera de Venezuela es lo que escuchábamos. Estos españoles y españolas desde Madrid solidarizándose y condenando los ataques contra Venezuela. Y como bien decíamos, de la condena internacional por estos ataques contra Venezuela se han unido varios países y se han unido gobiernos y líderes de regiones que han denunciado el ataque
como un acto criminal. Uno de los primeros países, como decíamos hace un rato, pero la gente se va renovando y se va sumando a esta transmisión que estamos viendo en vivo y en directo desde España. Les contábamos que Cuba fue uno de los primeros que se ha manifestado y habló de terrorismo de Estado. Colombia, a través de su presidente Petro, ha pedido la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU, y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos calificaron los bombardeos como un crimen contra la paz. Estas voces advierten que el silencio ante esta agresión sienta un precedente peligroso para toda América Latina y para el mundo. Y sin embargo, como expresábamos al inicio, lo ocurrido hoy no está surgiendo de la nada. Lo que ocurrió esta madrugada del 3 de enero, los bombardeos han sido un punto culminante de una escalada planificada desde hace meses, desde hace unos 4 meses aproximadamente, por la administración de Donald Trump. Antes de los misiles vino el cerco mediático, vinieron las amenazas. Estados Unidos desplegó una fuerza militar descomunal en el Caribe bajo la operación Lanza del Sur, utilizando un discurso de narcotráfico como coartada. Siempre esa fue su coartada, siempre fue la excusa de erradicar el narcotráfico, y finalmente, como bien dice la expresión, se pisaron el palito porque era como pensaba el resto. No era contra el narcotráfico, sino que era para ir, primero que nada, para terminar con el mandato de Venezuela, por algo el secuestro del presidente Nicolás Maduro, para hacer un cambio de gobierno, de régimen, y también para apoderarse de los recursos naturales del país, como el petróleo, primer recurso principal en todo el mundo, país que más petróleo tiene, país más importante en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto a petróleo, que Donald Trump dice que son recursos de ellos y que van a ir por ellos. En este marco, decenas de embarcaciones, tras esta coartada de erradicar el narcotráfico, decenas de embarcaciones han sido destruidas en todo este pasaje, y más de 100 personas en su momento murieron en ataques denunciados como ejecuciones extrajudiciales sin pruebas ni procesos legales, porque otro de los puntos fundamentales y principales de todo esto es que Estados Unidos nunca, Washington, la Casa Blanca, Donald Trump, nunca han presentado ningún tipo de pruebas de que esas embarcaciones realmente tuviesen algún tipo de sustancia, tuviesen drogas. Eso se pidió a nivel internacional, como también se ha pedido a nivel nacional dentro de Estados Unidos. El Congreso ha pedido y una y otra vez pruebas al presidente, pero nunca hubo pruebas, porque nunca fue así, porque siempre fue una excusa total la de erradicar el narcotráfico. Lo importante para ellos era y sigue siendo quedarse, apoderarse, robarse los recursos naturales del pueblo venezolano. Continuamos con los hechos, con la narración de los mismos, que han terminado en este ataque de la madrugada del 3 de enero, pero antes vamos a escuchar un poco más de sonido ambiente, lo que los y las manifestantes están expresando. Donald Trump, pederasta y asesino. Donald Trump, pederasta y asesino. La lucha es el único camino. 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 El único camino. La lucha es el único camino, y también escuchábamos Trump
Asesino. Y ahora estamos de fondo, escuchábamos un poco de esta hermosa música, porque como siempre decimos, también siempre la cultura en estas causas nobles, en estas manifestaciones, música típica de diversos países. En este momento vamos a escuchar un poco más porque la verdad que vale la pena. Es muy linda esta música en toda esta manifestación. Qué hermoso cómo escuchábamos esta música, esta cultura, como también ayer que hubo un gran despliegue que mostramos en vivo y en directo, como estamos mostrando ahora desde España, esta manifestación, pero hubo una manifestación multitudinaria en Cuba, específicamente en La Habana, y también escuchábamos música, escuchábamos el himno venezolano cantado por las y los cubanos, y la verdad que emociona en medio de todo esto que está ocurriendo, y esto es un poquito también de calma, un poco de paz, que la calma y la paz es lo que siempre ha expresado el pueblo venezolano, lo que siempre ha estado y está en el discurso del presidente venezolano Nicolás Maduro, la paz sobre todas las cosas, y es lo que siempre pide el pueblo, y lo que ayer también, cuando estaban haciendo los compañeros la cobertura en las calles, en las inmediaciones de Miraflores, la gente pedía: queremos paz, queremos que no nos roben esta paz, nuestra felicidad. Y realmente Venezuela es un pueblo totalmente resiliente, un pueblo de paz, de tranquilidad, que ante todo esto que está ocurriendo está manteniendo la calma en sus calles, en su día a día, en su vivir, en sus tareas cotidianas. Ahora reiteramos para los que se van sumando a la programación que estamos en desarrollo con las manifestaciones dentro de España, específicamente en Madrid, contra lo que ocurrió, lo que fue perpetrado por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero por los bombardeos hacia Venezuela, y también, por supuesto, piden que regresen al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, al presidente venezolano, porque los pueblos del mundo están rechazando esta agresión imperialista contra Venezuela. Y como parte de todo esto, de estas manifestaciones de banderas venezolanas, palestinas, banderas indígenas, veíamos también la huipala, y dentro de todo este contexto también estamos escuchando esta hermosa música que realmente, como decíamos, la cultura de los pueblos también siempre al servicio de las causas nobles, cultura como pilar fundamental de todo esto. Y recientemente estábamos hablando de los pasos, de cómo se fue dando todo esto, todos estos ataques perpetrados en la madrugada del 3 de enero, que están haciendo finalmente que el mundo se esté desplegando en solidaridad con el pueblo venezolano, que el mundo esté pidiendo justicia con el pueblo venezolano y esté pidiendo también que los organismos internacionales se manifiesten de alguna manera. Pero todo esto llevó un proceso de meses
que ha comenzado con ataques psicológicos y con ataques mediáticos para terminar finalmente con los ataques perpetrados este 3 de enero, esta madrugada, mientras el pueblo dormía. Escuchemos más. Ahora, como bien decíamos, estamos viendo estas manifestaciones desde España, desde Madrid específicamente, pero el mundo se está manifestando, el mundo se ha manifestado. Entonces, vamos a ver algunas de las imágenes del pueblo unido rechazando la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Los pueblos andinos salieron a la calle en defensa de la soberanía de Venezuela y en rechazo rotundo al bombardeo perpetrado por el gobierno estadounidense contra el pueblo venezolano. Así es, lo que ha pasado contra Venezuela es una entrada abierta, directa, para seguir con esa piratería voraz que tiene el imperio genocida y nefasto para la humanidad. Entonces aquí no solo se trata de Venezuela, se trata de América Latina y el Caribe. Así como fueron por Medio Oriente, han creado guerras, sigue el genocidio, ¿verdad?, en Palestina, y siempre ha sido con ese fin de arrasar con los recursos naturales. Esto es una estrategia geopolítica que no está referenciada por la verdadera lucha por el pueblo. Esta es una estrategia para cooptar y atrapar todos los recursos naturales, específicamente el petróleo, porque Trump lo dijo: voy por el petróleo de Venezuela, ellos me robaron y voy por el petróleo. Esto es una pelea geopolítica de poderes políticos a nivel mundial. Ya llegamos acá centenares de personas a rechazar la agresión que hoy sufre el pueblo venezolano, a exigir la libertad del presidente constitucional de Venezuela y de su esposa, y a exigir que salgan los yanquis de nuestra América Latina. De igual manera, países como Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil dieron su apoyo al pueblo venezolano frente a las embajadas estadounidenses en protestas al ataque y secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es muy importante que estemos aquí hoy frente a la embajada yanqui repudiando esta invasión, esta agresión criminal que se hizo contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de Nicolás Maduro. Como se podrá apreciar, hay un montón de gente que está apoyando esta situación y lamentablemente, lo tengo que decir con muchísima vergüenza, nuestro país ha adoptado oficialmente una postura de sumisión y de vasallaje respecto de los Estados Unidos. Y bueno, más allá de que sabemos que la salvajidad que tiene el gobierno de Estados Unidos hacia los pueblos del mundo nos sorprendió muchísimo, nos angustió ver las imágenes que vimos, pero estamos también fuertes y con la convicción de que el pueblo latinoamericano se va a levantar y va a resistir esto junto con el pueblo venezolano por la soberanía y por la paz de nuestro continente, y en eso estamos ahora mismo justamente en la Embajada de Venezuela, coordinando acá un espacio de solidaridad con Venezuela. En medio de esta escalada imperialista amenazante contra un pueblo de paz, democrático y soberano, los ciudadanos de los países como El Salvador, México y Panamá también salieron a las calles, congregándose a las afueras de las embajadas estadounidenses de cada país, demostrando que toda la región latinoamericana respalda, apoya y defiende la soberanía venezolana, demostrando que en la unión prevalecerá la paz de las naciones. Y estábamos mirando las imágenes de cómo se iban desarrollando manifestaciones en el resto del mundo, en otros países también. Y en este momento estamos viendo las imágenes de los españoles y las españolas rechazando la agresión de Estados Unidos
contra Venezuela, en este momento precisamente desde Madrid, con cánticos, con banderas, con pancartas y pidiendo específicamente que regresen al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Esta es parte de la solidaridad mundial ante los hechos perpetrados en la madrugada del 3 de enero, ante los hechos perpetrados por el imperialismo contra Venezuela, que llevó a grandes explosiones, que también finalmente terminó con el secuestro del presidente venezolano. El pueblo se va movilizando ante todo esto y veíamos gente de varias partes también, porque no hay solo españoles y españolas, también veíamos personas de otras culturas, de otros países, realizando su música, siendo parte de estas manifestaciones que por supuesto son en protesta, son rechazando estas agresiones, pero también es para pedir paz, para pedir tranquilidad. Y las manifestaciones con este pueblo unido transmiten todo este tipo de conceptos que son fundamentales en este momento, que son fundamentales porque la paz ante todas las cosas, la paz que siempre el pueblo venezolano pide y que transmite en su país y que transmite al mundo, porque siempre dentro de sus discursos está la palabra paz y sin lugar a duda está también la palabra resiliencia. Venezuela es un pueblo totalmente resiliente, ya que ante todas estas cosas que viene pasando ya hace meses, que todo esto que se ha desarrollado con una intensa guerra psicológica y mediática, todo esto desde centros de poder de Estados Unidos, que se ha construido una narrativa que presentaban a Venezuela como una amenaza, como un Estado fallido, como enemigo de la región, y siempre hay que basarse por los hechos, no por las palabras, porque la amenaza, ese Estado fallido que tanto Estados Unidos hablaba en contra de Venezuela, el que fue realmente y es una amenaza, terminó siendo y es y siempre ha sido la Casa Blanca, ha sido Donald Trump contra el pueblo venezolano, y no solo contra el pueblo venezolano, como bien lo decíamos, como bien lo expresábamos, sino que ahora vinieron por Venezuela, pero van por más, porque es por toda América Latina y el Caribe, y por eso mismo ayer escuchábamos a la vicemandataria Delcy Rodríguez, que hablaba de esa unión, no solo de la unión del pueblo venezolano, sino de toda América Latina y el Caribe. Y también ahora, para ir más allá, vamos a hablar de esta unión, pero del mundo, porque desde Europa se están realizando estas manifestaciones. Desde Europa se está pidiendo que Estados Unidos no meta las manos en Venezuela ni en ninguna parte de América Latina y el Caribe. Y esto es parte del espíritu que se está viviendo ante lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en la madrugada del 3 de enero ante los bombardeos por parte de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, contra diversas instalaciones, contra militares, pero también contra civiles en diversos puntos del país, y también, como mostrábamos, en la capital caraqueña, que también hubo grandes impactos al respecto y que desde ahí fue que se llevaron hacia Estados Unidos, secuestraron al presidente legítimo constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Estábamos contando también cómo se fueron dando los hechos, cómo se ha desarrollado desde meses atrás con guerras psicológicas, guerras mediáticas, con ataques marítimos y también finalmente con ataques aéreos, como ocurrieron estos últimos ataques del 3 de enero. Y lo que está ocurriendo hoy en Venezuela no es solo un ataque
como bien expresábamos, contra un país, sino contra el principio mismo de la soberanía. Muchas de las personas que ayer en la calle hablaban, expresaban el tema de que querían la libertad, que querían la libertad del presidente, por supuesto, pero que querían ser un pueblo libre, no un pueblo con injerencia, no un pueblo con las narices gringas en el país. Ahí estamos viendo carteles precisamente. Acá dicen asesinos, ladrones, Estados Unidos, fuera criminal gringo. Estos son parte de los carteles, de las pancartas que estamos viendo en este momento en la manifestación. Hoy también veíamos carteles que decían fuera gringos, fuera gringos de Venezuela, dejen de poner las manos en América Latina y el Caribe, no al imperialismo. Varias pancartas, a lo mismo también que varias banderas como la venezolana, la palestina y de diversas culturas que apoyan a la causa. Vamos a escuchar un poquito más de este sonido ambiente. ¿Qué nos dice la gente? ¿Qué nos dice el pueblo? Fuera yanquis de Venezuela, escuchábamos, y vamos a hacer un resumen de lo ocurrido en el día de ayer, porque en Venezuela la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha ordenado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma el cargo de presidenta encargada del país. El máximo órgano judicial ha asegurado que la decisión se fundamenta en garantizar la continuidad del Estado tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. En este orden, la Sala Constitucional ha calificado como preventiva la asunción de Rodríguez como presidenta encargada, pero dejando claro que Nicolás Maduro continúa siendo el presidente constitucional de la nación. Al respecto, en voz de la magistrada Tania D'Amelio, presidenta del órgano judicial, se ha afirmado que la Constitución venezolana no cuenta con un supuesto explícito de sucesión ante los crímenes cometidos por fuerzas norteamericanas que representan una violación sin precedentes de la soberanía nacional. De imposibilidad del presidente, contemplada genéricamente en el artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y estima igualmente esta sala que la Constitución en su artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del presidente. En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta. Y el TSJ detalló que efectúa una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la Carta Magna de la Nación a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para poder garantizar la continuidad administrativa del Estado.
Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, decide: primero, se declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía. Y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, asuma de inmediato como encargada la presidencia de la República. Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. También el Tribunal Supremo de Justicia emitió una orden de notificación inmediata a los máximos poderes públicos del país sobre la decisión de nombrar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la nación. Se ordena notificar de inmediato a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional. Notifíquese y cúmplase de forma inmediata, dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 3 días del mes de enero del 2026. Ahora vamos a ver quién es la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nacida en Caracas en 1969, es abogada y política venezolana. Su vida ha estado marcada por la dedicación al servicio público y al proceso revolucionario. Fue ministra de Comunicación e Información y más tarde asumió la cartera de Relaciones Exteriores, llevando la voz de Venezuela a los escenarios internacionales y promoviendo la integración latinoamericana. En 2017 fue elegida y asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, consolidándose como una de las líderes más influyentes de la Revolución Bolivariana. Su nombramiento como vicepresidenta marcó un hito, una mujer joven al frente de la política nacional, llevando adelante un proyecto que busca fortalecer la soberanía y los derechos del pueblo venezolano. Hoy, Delcy Rodríguez combina su formación académica con años de experiencia política, guiada por la convicción de servir a su país y de impulsar la revolución bolivariana, enfrentando los retos de un mundo complejo con firmeza y determinación. Al asumir como presidenta encargada de Venezuela, se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país. Y este sábado, ciudadanas y ciudadanos venezolanos se reunieron en Caracas para llevar a cabo una vigilia nacional. Durante esta actividad, los participantes exigieron mayor seguridad en el país y la liberación del presidente Nicolás Maduro, así como de la primera combatiente Cilia Flores. La vigilia tiene como objetivo visibilizar la actual situación del país y manifestar el apoyo a sus líderes en medio de un contexto de tensiones políticas. Con pancartas, consignas y banderas en mano, las y los ciudadanos han recorrido las calles de la ciudad solicitando una respuesta internacional a sus demandas.
Exigimos al gobierno norteamericano que regresen a nuestro presidente. El presidente Nicolás no renunció. Ustedes, gobierno maléfico, nos lo secuestraron y exigimos su regreso, el respeto al derecho internacional y el regreso del hilo constitucional de nuestro país. Indignada porque han violado nuestro hilo constitucional, nuestro hilo internacional. No es posible que un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se crea presidente del mundo entero, del universo entero. Pues no es así. El petróleo no es tuyo, nuestro presidente es nuestro, fue electo por el pueblo, el pueblo votó por él y nosotros exigimos hoy que el pueblo, que el mundo entero se entere de una vez por todas que es el presidente Donald Trump el que quiere arruinar a todo un universo. Pero nosotros estamos aquí presentes diciendo que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros es nuestro y que nos los devuelvas. ¿Por qué? Porque el mundo ya está hablando y no es cualquier cosa, es un mundo completo, es América Latina despierta. Y la periodista y presidenta de nuestra multiplataforma Telesur, Patricia Villegas, comparte el siguiente comunicado. Venezuela, 4 de enero. Van pasando las horas de un día que marcará la historia global. Van apareciendo y consiguiéndose detalles de esta jornada en la que secuestraron al presidente de un país y a su esposa. Desde entonces millones son los gritos que reclaman su libertad. Esas voces no se callarán mientras no regresen a casa. Pero ¿cómo fue el momento en que se lo llevaron? ¿Qué pasó realmente en esos minutos en que los soldados del imperio ejecutaban la ignominia? He podido obtener un dato que marca esa historia, que es antes que todo una historia de amor. Ellos iban a llevárselo a él y ella no lo permitió. Exigió irse junto al líder, su esposo, su compañero. En medio de una de las mayores violaciones a todos los derechos, se impuso la fuerza de su amor y de su convicción. Horas después, los vimos llegar en su condición de secuestrados a Estados Unidos. Él bromea, se refiere a ella, dice estar herido. Están ahí y están juntos porque así lo impuso la fuerza de esa relación construida en las más duras pruebas. Venezuela los reclama. Las voces justas no se apagarán. Palabras de la presidenta de la multiplataforma Telesur, Patricia Villegas. Vamos a reiterar la información de la periodista y presidenta de la multiplataforma Telesur, de Patricia Villegas, que compartió el siguiente comunicado, Venezuela, 4 de enero. Dice, van pasando las horas de un día que marcará la historia global. Van apareciendo y consiguiéndose detalles de esta jornada en la que secuestraron al presidente de un país y a su esposa. Desde entonces, millones son los gritos que reclaman su libertad. Esas voces no se callarán mientras no regresen a casa. Pero ¿cómo fue el momento en que se lo llevaron? ¿Qué pasó realmente en esos minutos en que los soldados del imperio ejecutaban la ignominia? He podido obtener un dato que marca esa historia, que es antes que todo una historia de amor. Ellos iban a llevárselo a él y ella no lo permitió. Exigió irse junto al líder, su esposo, su compañero. En medio de una de las mayores violaciones a todos los derechos, se impuso la fuerza de su amor y de su convicción. Horas después, los vimos llegar en su condición de secuestrados a Estados Unidos. Él bromea, se refiere a ella, dice estar herido. Están ahí y están juntos porque así lo impuso la fuerza de esa relación construida en las más duras pruebas. Venezuela los reclama. Las voces justas no se apagarán. Y continuamos con las imágenes en desarrollo, en vivo y en directo para los que se van sumando, para las que se van sumando a nuestra pantalla de Telesur. Estamos viendo imágenes desde España, precisamente desde Madrid, que están las y los españoles están rechazando la agresión de Estados Unidos
contra Venezuela, la agresión de Estados Unidos del imperio contra América Latina y el Caribe. Estamos viendo pancartas, en este caso dice no a la OTAN y USA agresor. También decía manos fuera de Venezuela, manos fuera de América Latina y del Caribe. No queremos al imperio en Venezuela. Esas eran parte de las pancartas que veíamos y que están dentro de esta manifestación. Vemos también banderas de Venezuela, de Palestina, y vemos a un pueblo muy unido rechazando la agresión perpetrada en la madrugada del 3 de enero contra el pueblo venezolano por parte de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la historia va a recordar este día no solo por lo que ocurrió esa madrugada, por ese estruendo, por esas explosiones, sino por la dignidad de un pueblo que aún bajo las bombas se niega a arrodillarse. Este pueblo que está más unido que nunca, porque no nos olvidemos que Venezuela es la heredera de Bolívar y reafirma que no será colonia ni esclava y que ninguna agresión, por poderosa que sea, podrá borrar su derecho a la independencia y a la autodeterminación. El pueblo venezolano está más unido que nunca, esto no lo va a amedrentar, y también el mundo está más unido que nunca, apoyando a Venezuela y en rechazo a la agresión imperialista contra el país. Y les contamos que el pueblo venezolano se ha movilizado a nivel nacional para rechazar el ilegal ataque militar perpetrado, como decíamos, por Estados Unidos contra la nación sudamericana. Y precisamente tenemos desde Caracas a nuestra compañera que realizó la cobertura, Michelle Ramírez, y que nos cuenta los detalles al respecto. Vamos a verlo. Los venezolanos se dieron cita en la ciudad de Caracas para repudiar y denunciar el ataque militar de Washington contra Caracas en la madrugada de este sábado, que viola la Carta de las Naciones Unidas, así como el derecho internacional. Contra del secuestro de nuestro presidente constitucional, Maduro Moro. El presidente Donald Trump es un secuestrador, un vil ladrón, un saqueador de los pueblos. ¿Qué más narcotraficante que este presidente de Estados Unidos? Todos sus gobiernos son miserables, a donde entran lo que dan es hambre y destrucción. No queremos aquí Estados Unidos, fuera de aquí, gringos, go on, fuera. De verdad que ya está bueno ya de este imperio norteamericano, que ya se quitaron la máscara, que lo que están es detrás de las riquezas venezolanas, porque no hay otro trasfondo. Si quítate tú para ponerme yo un presidente que sea subordinado a las políticas de gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como inicialmente el presidente Hugo Rafael Chávez Frías nos generó ese sentido de pertenencia y que aquí los problemas de nosotros nos arreglamos aquí nosotros mismos los venezolanos. No tenemos que tener injerencia ni política de otros países extranjeros, como es el caso de los Estados Unidos. Durante el encuentro exigieron la fe de vida del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores, secuestrados por fuerzas militares estadounidenses. Nosotros estamos en la calle en respaldo a que nos devuelvan a nuestro presidente. Trump, tú no tienes nada que ver aquí en este país. Métete en tu país que tan deteriorado está. Respeta a nuestro país. Queremos garantías de que nuestro presidente Nicolás y nuestra combatiente Cilia están bien con vida y queremos que nos los devuelvan. Porque este es un país libre, democrático. Aquí no hay ninguna dictadura. Queremos paz y queremos nuestro presidente aquí con nosotros. En unidad reiteraron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional ante la escalada de agresiones de la Casa Blanca. Que estoy presto, si es posible, dar la vida por defender esta patria querida, la que nos regaló el comandante eterno, que inicialmente fue nuestro libertador Simón Bolívar. Entonces yo convoco y invito a todos aquellos venezolanos, camaradas, compatriotas, que de verdad tengan ese sentido patria, que se avecinen, que se acerquen aquí al máximo apoyo para el presidente Nicolás Maduro Moro. Los ciudadanos pidieron la paz para su nación, reiterando que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha caracterizado por promover la paz en la región. Te pedimos la paz. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha sido un hombre de paz, ha tratado de mantener la paz, que no se críen conflictos. Pedimos la paz para Venezuela.
De esta manera, el pueblo de Venezuela se mantiene en las calles, en movilización permanente y listos para continuar defendiendo a su patria y resguardar sus riquezas naturales. En la cámara de Jesús Romero, Michelle Ramírez desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Hace un rato revisábamos el perfil de Delcy Rodríguez, ahora vamos a revisar el perfil de Nicolás Maduro y vamos a ver su trayectoria. El jefe de Estado fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente entre agosto de 1999 y enero del año 2000. Presidente de su Comisión de Participación Ciudadana e integrante de la Comisión de lo Económico y Social. Elegido diputado principal para el Distrito Federal para el quinquenio 2000-2005. Presidió la Asamblea Nacional entre enero y agosto del 2006, fecha en la cual es llamado a asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual impulsó, junto al comandante Hugo Chávez, la creación y consolidación del ALBA en 2001, Petrocaribe en 2005, UNASUR en 2008 y la CELAC en 2010. El 10 de octubre del 2012 fue nombrado vicepresidente ejecutivo y el 8 de marzo del 2013, a pocos días de la desaparición física del presidente Chávez, es nombrado por mandato constitucional presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. El 14 de abril del 2013 fue elegido presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, convirtiéndose en el primer presidente chavista y obrero de la historia contemporánea de Venezuela. Y ahora vamos a sumar con estas imágenes de fondo desde España, Madrid, del pueblo rechazando la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Sumamos a José Antonio Ejido, sociólogo e investigador vasco. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la entrevista. Un saludo grande a Caracas y a Telesur. Muchas gracias a ti. Y bueno, y estamos viendo precisamente, como decíamos, está en desarrollo estas imágenes, este pueblo de España, en rechazo de todo lo que ha ocurrido esta madrugada del 3 de enero, José. ¿Cómo se está viviendo todo? Mire, las primeras movilizaciones de rechazo a la intervención criminal del poder norteamericano se han producido ya en la tarde del mismo día 3, es decir, ayer, y se han caracterizado no solamente en Madrid, sino en numerosísimas ciudades y pueblos de todo el Estado español por su masividad. Por ejemplo, ayer en Vigo, en torno al Consulado General de Venezuela en Galicia, ha habido centenares de personas en solidaridad con el pueblo venezolano y en condena de este acto criminal. En mi ciudad, que se llama San Sebastián, si hace una semana había 15 personas en solidaridad con Venezuela, ayer estuvimos entre 500 y 1000 personas soportando un frío notable, pero con un ambiente de mucha solidaridad con Venezuela. En Barcelona, otra ciudad muy importante, ha habido una concentración de centenares de personas del pueblo catalán en torno también al Consulado General de Venezuela, pero estas noticias y estas informaciones, estos hechos políticos y sociales no son solamente del Estado español. En París ha habido una enorme concentración a favor de Venezuela, en Bruselas ha habido una gran concentración muy combativa en torno a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Bélgica, y ha habido movilizaciones de las que tenemos noticias en Grecia, Atenas, y también en ciudades italianas, pero también en los Estados Unidos, también en América Latina, de manera que se constata una indignación de la opinión pública de varios continentes contra este acto piratesco, filibusteril y criminal de la administración Trump-Rubio-Epstein en contra del pueblo venezolano y de su soberanía. Dentro de estas manifestaciones, ¿qué es lo que más resuena? ¿Qué es lo que más pide la población? Más allá de que, por supuesto, liberen al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Bueno, ayer, en mi presencia, de mi experiencia personal, que fue, como le digo, la ciudad de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa,
había gritos en lengua vasca solicitando la detención del imperialismo, la desaparición del imperialismo, el apoyo a Venezuela, el apoyo al pueblo trabajador de Venezuela, etcétera, ¿no? Estos eran los gritos que se repetían en medio de aplausos que duraron 1 hora con 3 grados de temperatura, ya oscuro, pero con mucha combatividad. Esto es lo que yo pudimos ver. Lo que están dando las imágenes señala las pancartas de protesta por el acto criminal y de solidaridad con Venezuela en todos los tonos posibles y en las distintas lenguas del Estado español, ya sea gallego, castellano, vasco y catalán. ¿Puedes decirnos sobre las declaraciones también de la Unión Europea ante todo esto? No he escuchado ninguna declaración de la Unión Europea. Sí le puedo decir que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que no va a reconocer ninguna realidad política que emerja de este acto contra el derecho internacional, contra la Carta de las Naciones Unidas, perpetrado por el grupo criminal de Trump, Rubio y Epstein. Y claro, España es un país miembro de la Unión Europea, pero no sé de nada que haya dicho la Unión Europea, que siempre es muy crítica con la República Bolivariana de Venezuela y tiende a poner por delante aspectos críticos. Es posible que la élite que domina la Unión Europea vea con agrado los actos criminales porque es lo que tienen. La línea pro-norteamericana abunda mucho en las élites que dirigen la Unión Europea, que por cierto no han salido de ninguna votación. Sí le diré que el principal político de oposición francés, Jean-Luc Mélenchon, que dirige el grupo La Francia Insumisa, que tuvo un gran éxito electoral en coalición en las últimas elecciones a la Asamblea Legislativa, ha tenido unas palabras de muy dura condena de esta actividad criminal contra el pueblo de Venezuela. Ha considerado totalmente intolerable la actuación del presidente norteamericano y eso tiene mucha repercusión porque él dirige el grupo parlamentario más importante de la Asamblea Nacional Francesa. Eso es lo que le puedo decir. Perfecto, José. Y decime, tú como sociólogo, como investigador, habíamos hablado con varios analistas de que finalmente lograron uno de sus cometidos, secuestraron al presidente constitucional Nicolás Maduro, a la primera combatiente. ¿Cómo continúa todo esto? ¿Qué evaluación haces? Sé que, bueno, no podemos hacer mucha futurología, no tenemos la bola de cristal, pero más o menos de cómo se fueron dando los hechos, de todo como lo fuimos narrando, hasta lo que está ocurriendo, lo que ocurrió esta madrugada del 3 de enero, terminando con este secuestro. ¿Cómo podrá continuar todo esto? ¿Se espera, no se habla de más agresiones? Cometieron su fin de este secuestro, pero también vienen por más, ¿no? Vienen por los recursos naturales, vienen por todo. ¿Cómo lo analizás, José? Bueno, algunos analistas están señalando que el imperialismo norteamericano, a través de varios meses asesinando pescadores y tripulantes de pequeñas lanchas en el Caribe, que luego se trasladaron al Pacífico, estaban midiendo la capacidad de respuesta de los pueblos latinoamericanos, caribeños y del mundo entero. Como la respuesta no ha sido suficiente, los gobiernos implicados no han llamado a una protesta en la calle, a unas denuncias suficientemente fuertes, ha dado una escalada el imperialismo norteamericano. Entonces, la escalada ha sido lo que ha sufrido el pueblo venezolano el día 3. Lo que ha ocurrido es que el objetivo no ha sido la toma del poder político, sino la captura de la pareja presidencial. Ellos se han retirado, han amenazado con volver a intervenir y también han estado midiendo la capacidad de respuesta militar del pueblo y del Estado venezolano y también del pueblo venezolano. Entonces, hay que considerar que toda la movilización y todas las respuestas, tanto institucionales como masivas,
que esté dando el pueblo venezolano es un elemento de disuasión frente a lo que está diciendo Trump de que ellos, de una manera unilateral, grosera, injerencista y brutal, van a tomar el control de los recursos y de la evolución política de Venezuela, ignorando que ya desde comienzos del siglo XIX Venezuela es un país independiente, primero como República de Colombia y luego ya como República de Venezuela, ¿no? Entonces esa realidad es irreversible y no la va a cuestionar la prepotencia de un imperialismo norteamericano que se sabe en decadencia y que es más agresivo que nunca. Fíjese que lo que están amenazando es al presidente Petro. Me está diciendo Trump que el siguiente en recibir el golpe va a ser el presidente colombiano, ¿no? Entonces, esto evidencia que en estos momentos los pueblos del mundo y de la región latinoamericana y caribeña están viendo cuál es el comportamiento de la administración norteamericana para tomar todas las medidas defensivas y disuasorias para garantizar la soberanía de los pueblos, de los estados, el derecho al desarrollo independiente, el desarrollo a disponer de los recursos naturales y el derecho a que se cumpla la Carta de las Naciones Unidas, que no tolera comportamientos como estos. Entonces hay que ver también lo que está pasando dentro de los Estados Unidos. No hay una unidad ni siquiera en el poder político norteamericano en torno a esta agresión. Hay bastantes voces de lo que se llama el establishment estadounidense que cuestiona la legalidad de esta acción criminal dentro de los Estados Unidos. De manera que hay una crisis política, como le digo, en este país, ¿no? Y está lejos de tener Trump un consenso en torno a esta política agresiva. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha tomado medidas constitucionales para instalar una presidenta encargada y es muy importante fortalecer esta institucionalidad, fortalecer la capacidad de defensa y que el imperialismo sepa que hay un pueblo, unas masas del pueblo en la calle y que incluso personas que adversan y que se oponen al gobierno en Venezuela no comparten la política criminal de destruir la soberanía, de destruir la república y el Estado venezolano, que es la propuesta que lanza de una manera inaudita Trump y su camarilla, ¿no? De manera que es un momento muy delicado y estas horas son decisivas para que se consolide, digamos, una posición defensiva frente al golpe recibido por el pueblo venezolano, porque secuestrar a la pareja presidencial no es poca cosa, porque es quien representaba la soberanía política del país, ¿no? Y la continuidad de la revolución bolivariana, ¿no? Muy importante también que la presidenta encargada esté exigiendo a los norteamericanos la devolución inmediata del presidente electo, al que la justicia norteamericana se atreve a acusar de narcotráfico, mientras por otro lado el presidente Trump indulta al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sí condenado efectivamente a 45 años de cárcel por haber introducido en el país norteamericano 300 kilogramos de cocaína. Es decir, Trump favorece a los verdaderos narcotraficantes y se inventa un delito inexistente a los presidentes de línea independiente que buscan la preservación de la soberanía nacional. Es una situación muy delicada que tiene al mundo totalmente convulsionado. Perfecto, José, muchísimas gracias por tu análisis. Igualmente queda en el tapete, ya tenemos que despedirte, pero hay mucha gente que se pregunta, a ver, Washington, Donald Trump hace lo que quiere, viola todo derecho internacional y todo esto siempre queda en la nada. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto es una de las de los cuestionamientos que más está realizando hoy en día el pueblo, porque esto no es lo único que ha hecho, por supuesto. Hay un gran historial de violación al derecho internacional y en cambio nada pasa. Más allá de que otros organismos se manifiesten, más allá de las manifestaciones, más allá que el pueblo se una, pero siempre todo queda como
como nada, como un saludo a la bandera, o ni eso precisamente, José. Pues de todas maneras hay que mantener la presión popular, porque eso los órganos norteamericanos lo consideran importante a la hora de tomar sus decisiones. Enfrentarse a la ira de los pueblos del mundo, ellos no se van a atrever. Sí, muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y nosotros continuamos entonces con las imágenes en desarrollo, en vivo y en directo, precisamente como también hablábamos con el sociólogo e investigador José Antonio Ejido, que desde España se están desarrollando, y de todos los puntos que se han desarrollado, como bien él explicaba, ahora se están haciendo desde Madrid, pero también hubo otro tipo de manifestaciones de otras partes de España y por supuesto de otros puntos de Europa y de otros puntos del mundo, porque el pueblo, el mundo está rechazando la agresión perpetrada por el imperialismo contra el pueblo venezolano. Entonces, en este momento estamos viendo específicamente esta manifestación desde Madrid, donde españoles, españolas y también, como hemos visto, personas de otras nacionalidades están manifestando, están pidiendo que los organismos internacionales se manifiesten, están pidiendo que devuelvan al presidente constitucional Nicolás Maduro, por supuesto también a la primera combatiente, Cilia Flores. Están pidiendo que el pueblo vuelva a tener paz, se está pidiendo por la unidad, no solo de Venezuela, sino que también de toda América Latina y el Caribe, porque hoy vinieron por Venezuela, mañana pueden venir por más. Hasta aquí les mostrábamos las imágenes desde España de las movilizaciones durante nuestras emisiones. Vamos a seguir mostrando cómo el pueblo, cómo el mundo se sigue movilizando en rechazo a lo que está realizando, a lo que realizó en la madrugada del 3 de enero Estados Unidos contra Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, pero sigan expectantes porque en cualquier momento regresamos y con mucha más información. Gracias.